Chicos, buenas noches digo y buenos días para algunos que ven el video de mañana. Esta pues es un video para poder apoyarles en algunas de las tareas que se ha dejado. Y esta semana pues tenemos un tema muy bonito, lo que es la tabla de verdad. Quiero darles a conocer a ustedes que por acá tenemos la tarea que a ustedes pues se les ha enviado y que corresponde a esta semana. Por favor leer esta parte que es fundamental para poder entregar la tarea. Además de eso, pues aquí también en uno de los incisos indica el día y la hora para poder hacerse su examen. Aquí pues este es el tema a trabajar, proposiciones lógicas. Muchas veces nosotros damos a conocer algunas proposiciones, pero lo importante es que las proposiciones que demos a conocer o las ideas que demos a conocer pues sean lógicas, es decir, que tengan un sentido. Y por supuesto este pensamiento o la idea que nosotros demos a conocer se convierte falso o verdadero a la hora de confirmarse en la realidad, ¿no? Pues tenemos dos tipos de proposiciones, están las simples y las compuestas. Las simples están en una sola frase, mientras que las compuestas pues ya están completas con dos o más ideas. Por ejemplo, el cielo azul, ese es un pensamiento, una idea y se le conoce como proposición simple. Una proposición compuesta es donde ya unimos dos frases o dos ideas, como por ejemplo, fui al banco es una idea. Y luego la otra idea que pueda completar a esto es el banco estaba cerrado. Pero para ello necesitamos un conectivo, es decir, algo que los une. La palabra pero, ese pues se convierte en un conectivo. Fui al banco, pero el banco estaba cerrado. Ya logró obtener un mayor sentido la conversación, la proposición que estamos nosotros manifestando. Y por supuesto estos conectivos pues reciben varios nombres. Hay conectivos que se le llaman negación, hay conectivos que se le llaman conjunción, disyunción, implicación y doble implicación. Estos son los símbolos por los cuales se puede representar algún conectivo y aquí está cómo se lee. Pues aquí hay ejemplos donde han sido utilizados. Aquí pues también hay otros ejemplos que pueden ustedes tomar en cuenta para hacer su ejercicio número 1. Pero en este caso vamos a dirigirnos a lo que es la tabla de verdad. ¿Por qué quiero llegar a esto? Porque esta es la parte fundamental de nuestra guía de autoaprendizaje. Cuando nosotros utilizamos el conectivo de negación, pues el conectivo de negación es negar lo que nosotros estamos diciendo o proponiendo. Por ejemplo, aquí está P, vamos a decir así, es alguien que está proponiendo. Tienes una proposición verdadera y tiene otra verdadera, una falsa y otra falsa. Es decir, dos verdaderas y dos falsas son las proposiciones de P. Entonces ahora decimos que para poder negar cada una de las proposiciones de P es decir lo contrario. Por ejemplo, P me dice una proposición verdadera y yo la convierto en falsa. P me dice otra proposición verdadera y yo la convierto en falsa. Es decir, eso es negar lo que yo estoy proponiendo. Ahora vamos con la otra proposición. Este otro conectivo nos sirve para poder utilizar o unir dos proposiciones de dos partes diferentes. Por ejemplo, P es alguien que propone y también Q. Solo que P propone dos verdaderas juntas y dos falsas. Q propone un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Entonces usted va a indicar acá, si estoy hablando de la conjunción es esta, entonces este es el símbolo y entonces su regla es esta. ¿Qué dice la regla de la conjunción? Dice que una proposición se obedece a la regla que indica lo siguiente: es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. Es decir, aquí está la primera posición, aquí está la otra proposición. Si las dos son verdaderas, se convierte verdadera. ¿Qué sucede si hay una de las dos verdaderas y una falsa? Pues automáticamente la proposición va a ser falsa. ¿Qué pasa si hay un falso y un verdadero? Pues termina siendo falso. ¿Qué pasa si hay dos falsos? Pues termina siendo falso. Esta es la regla de la conjunción. No se nos debe olvidar para que nosotros podamos resolver los otros ejercicios. Para poder resolver la disyunción se sigue la regla que también tenemos acá, que dice que va a ser verdadera cuando por lo menos una de las dos sea verdadera. Si las dos son verdaderas, pues mejor. Si las dos son verdaderas, se convierte verdadero. Pero si uno de los dos es verdadero, es verdadero. Si uno de los dos es verdadero, es verdadero.
Pero si los dos son falsos, pues entonces va a ser falso el resultado de la proposición. ¿Qué sucede con la implicación? La implicación indica que cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, se convierte en falso. Dice la implicación indica que solo es falso cuando el antecedente es el primero, es verdadero y el consecuente es falso, el consecuente es segundo. Por ejemplo, dice que aquí en este ejercicio P implicación Q. El primero va a ser P y el segundo va a ser Q. Entonces P es primero y Q es segundo. El primero es verdadero y el segundo es verdadero, por lo tanto es verdadero. El primero es verdadero y el segundo es falso, por lo tanto es falso. ¿Por qué? Porque la regla dice que cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, entonces va a ser falso. Y cuando el primero es falso y el segundo es verdadero, ¿qué pasa? Va a ser verdadero, porque la regla dice que solo va a ser falso si el primero es verdadero y el segundo es falso. Luego, si los dos son falsos, pues va a ser verdadero. En la doble implicación, la regla indica es muy sencillo, solo va a ser verdadero si las dos letras son iguales, es decir, si las dos proposiciones son verdaderas, va a ser verdadera. Si las dos proposiciones son falsas, va a ser verdadero. Y si hay un verdadero y un falso, pues termina siendo falso. Ahora veamos este ejercicio que está por acá. Voy a copiar este que está por aquí para que podamos resolverlo en la siguiente hoja de trabajo que está por acá. Y hacemos lo siguiente. Esto pues se hace con el propósito para que puedan ustedes pues tomar en cuenta el ejercicio y puedan guiarse también. Esto por ejemplo aquí está. Dice la primera proposición es trabajar el paréntesis. Esto es lo primero que se trabaja. Se trabaja el paréntesis y lo colocamos por acá dentro de nuestra tabla. Ustedes tienen que hacer una tabla igual como la que están viendo. ¿Y para qué vamos a hacer esa tabla? Pues para trabajar las proposiciones. Ustedes se dan cuenta aquí, estos son los valores que cobran de P y Q. Y voy a trabajar el paréntesis que es P con Q obedeciendo la regla de doble implicación. La regla de doble implicación dice que solo va a ser verdadera si las dos letras son iguales. En este caso entonces esta letra, en esta línea el primero es verdadero y el segundo verdadero, por lo tanto va a ser verdadero. Aquí termina siendo falso porque no son los dos iguales, no son los dos iguales. Aquí sí termina siendo verdadero porque las dos letras son iguales. Ahora voy a copiar todo el ejercicio y lo coloco por acá para que yo pueda resolver el ejercicio completamente. Entonces, ahora que ya tengo el ejercicio dentro de la tabla, empiezo a resolver y digo lo siguiente. Voy a trabajar el paréntesis con P. La columna del paréntesis es esta y la vamos a sombrear para que ustedes se den cuenta. Lo vamos a sombrear de celeste y la columna de P, que es el otro, lo vamos a sombrear de color amarillo. Y ahí está. Entonces usted va a decir, tiene que saber muy bien qué regla va a obedecer. La regla de la doble implicación no es la que vamos a obedecer porque esa es la que obedecimos en el paréntesis. La que vamos a obedecer es la regla de la implicación. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar el paréntesis con P. ¿Quién es el primero de los dos? Pues es el paréntesis, el primero y el segundo va a ser P. Entonces la regla de la implicación indica que va a ser falso si el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces va a ser falso. Este es el primero. Primero es verdadero y el segundo es verdadero. Por lo tanto el resultado va a ser verdadero. El primero es falso y el segundo es verdadero. Por lo tanto es verdadero. El primero es falso y el segundo es falso. Por lo tanto es verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué un falso y el otro es falso? Si la regla dice de la implicación dice que solo va a ser falso si el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces, como puede ver usted en este momento, aquí hay un dilema. El primero es el paréntesis y el segundo es la P. El primero es verdadero, aquí está la B, tenemos la B acá, es verdadero que es el primero y el segundo es falso. Entonces, por lo tanto, va a ser falso. Aquí sí está la regla. Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, el resultado va a ser falso. Entonces, ¿por qué? Porque el primero es verdadero y el segundo es falso. Eso es todo lo que tenemos que hacer en cada uno de los ejercicios. Yo les deseo
Buena suerte, cualquier duda estamos a la orden.